Estás a punto de descubrir la verdad detrás de un visitante imposible que atravesó nuestro sistema solar. Su nombre es 3I Atlas y no es un asteroide cualquiera. Su trayectoria, su velocidad y su extraña composición revelan secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber del cosmos. Este objeto no solo nos muestra lo frágil que es nuestro entendimiento, sino también qué sucedería si la galaxia aún guarda viajeros ancestrales que nos observan desde la oscuridad. En la madrugada del 1 de julio del año 2025, los telescopios instalados en Chile registraron algo que parecía, al principio, un simple punto luminoso. Sin embargo, ese destello no se comportaba como nada conocido. No seguía la curva habitual de un asteroide, ni mostraba el movimiento errático de un meteoro. En cuestión de horas, los astrónomos comprendieron que estaban ante un visitante completamente distinto, un objeto que parecía no pertenecer a nuestro vecindario estelar. Ese día, la comunidad científica internacional se encendió de inmediato. Equipos de observación en Hawái, España y Estados Unidos comenzaron a rastrear la misteriosa luz. Los datos preliminares hablaban de algo tan inusual que muchos pensaron en un error instrumental. Pero la evidencia se acumulaba. Su brillo era débil, sí, pero constante, y su desplazamiento recto revelaba una velocidad imposible para los estándares del sistema solar. Las primeras mediciones indicaron que se trataba de un objeto que no orbitaba al Sol, como lo hacen los cometas comunes, sino que atravesaba el sistema como un transeúnte solitario. Las cifras sugerían que llevaba miles de millones de años viajando por el vacío interestelar antes de aparecer frente a nosotros. Fue entonces cuando recibió su designación inicial, un nombre provisional que pronto quedaría pequeño frente a la magnitud de lo que representaba. La noticia se esparció con rapidez. Para los astrónomos, este hallazgo tenía un valor inmenso. Se trataba del tercer objeto interestelar detectado en toda la historia humana, después de un Oumuamua en 2017 y de Borisov en 2019. Pero, a diferencia de ellos, este viajero mostraba un comportamiento aún más extremo. El descubrimiento de 3I Atlas, como sería conocido finalmente, no solo generó emoción, también despertó inquietud. ¿Qué sucedería si lo que atravesaba nuestro sistema solar no era simplemente un fragmento de roca y hielo, sino un mensaje silencioso de lo profundo de la galaxia? ¿Y si en su trayectoria se escondía información sobre catástrofes cósmicas, explosiones estelares o mundos destruidos hace miles de millones de años? Ese primer registro marcó el inicio de una carrera contrarreloj. Cada telescopio disponible apuntó hacia él. Cada observatorio buscó en archivos pasados rastros de su presencia. Y poco a poco se reveló que estábamos frente al visitante más extraño, veloz y antiguo que jamás haya rozado la órbita de nuestros planetas. Cuando los astrónomos comenzaron a calcular la velocidad de 3I Atlas, el asombro se convirtió en desconcierto. El objeto se desplazaba a más de 60 kilómetros por segundo respecto al Sol. Para el público común, esa cifra puede parecer abstracta, pero en astronomía es un récord que desafía las comparaciones. El artefacto humano más rápido construido hasta ahora, la sonda Parker Solar Probe, alcanza velocidades cercanas a los 200 kilómetros por segundo, pero solo gracias a maniobras cuidadosamente planeadas y al impulso gravitacional del propio Sol. En contraste, 3I Atlas viajaba a 60 kilómetros por segundo sin asistencia, en la fría oscuridad interestelar, como si hubiera sido expulsado violentamente de su sistema de origen. Los expertos recordaron los casos anteriores. Oumuamua había mostrado una aceleración extraña que nunca se explicó del todo, mientras que Borisov había sido reconocido claramente como un cometa. Sin embargo, ninguno de los dos alcanzó una trayectoria tan extrema ni mantuvo una velocidad tan estable. 3I Atlas parecía no sentir resistencia, avanzando como un proyectil disparado hace miles de millones de años. La velocidad no era el único detalle inquietante. Al rastrear su posición hacia atrás, los astrónomos calcularon que venía desde la dirección de la constelación de Sagitario, cerca del centro de la galaxia. Esto significaba que había atravesado regiones densas, campos gravitacionales intensos y posiblemente restos de antiguas explosiones estelares, sin desviarse de manera apreciable. Era como si nada hubiera sido capaz de frenar su marcha. El desconcierto aumentó cuando se compararon probabilidades. La alineación de su trayectoria
Casi coincidía con el plano orbital de los planetas, inclinándose apenas unos pocos grados. La posibilidad de que esta coincidencia ocurriera de manera aleatoria era mínima, menos de una entre 500 según cálculos preliminares. Ese detalle llevó a algunos a preguntarse si acaso no había un patrón, un origen más complejo de lo que imaginábamos. ¿Qué sucedería si 3I Atlas no era únicamente un viajero natural, sino el resultado de un acontecimiento cósmico violento? Tal vez una supernova lo había lanzado a esa velocidad inconcebible. Tal vez un encuentro cercano con una estrella gigante lo había arrancado de su órbita. Fuera cual fuera la explicación, lo cierto es que su velocidad lo convertía en el objeto más intrigante de los últimos tiempos, una reliquia errante que cargaba consigo los secretos de su origen. En astronomía, la forma de una órbita se describe con un valor llamado excentricidad. Una órbita circular tiene excentricidad 0, una elipse alargada tiene un valor entre 0 y 1, y cualquier trayectoria que supere la unidad significa que el objeto no está ligado al Sol. Cuando los cálculos de 3I Atlas arrojaron un resultado, los científicos tuvieron que revisarlo varias veces. Su excentricidad alcanzaba 6,14. Ese número no solo era alto, era prácticamente imposible. Para ponerlo en contexto, Júpiter, con toda su fuerza gravitacional, apenas puede impulsar un cometa a una excentricidad de 1,05. Oumuamua, en 2017, había registrado alrededor de 1,2. Borisov, en 2019, alcanzó cerca de 3,4. 3I Atlas superaba a todos con un margen nunca visto. Una excentricidad tan extrema significaba que el objeto no estaba atrapado por la gravedad solar. No era un visitante temporal con posibilidad de regresar, sino un transeúnte fugaz, destinado a cruzar el sistema solar una sola vez antes de continuar su viaje eterno hacia la oscuridad. Su paso no era el de un invitado curioso, sino el de un mensajero que jamás miraría atrás. Los astrónomos comenzaron a graficar su trayectoria. No mostraba el típico arco de algo atraído por el Sol, sino una línea casi recta que apenas se curvaba al pasar. Era como observar el disparo de un proyectil que simplemente atravesaba nuestro vecindario cósmico sin interés alguno en quedarse. Este detalle, lejos de tranquilizar, aumentaba la inquietud. ¿Qué sucedería si ese tipo de trayectorias fueran más comunes de lo que creemos? La existencia de 3I Atlas revelaba que el espacio interestelar no está vacío, sino poblado de fragmentos expulsados violentamente de otros sistemas estelares. Si uno de ellos cruzara con mayor cercanía a la Tierra, las consecuencias podrían ser catastróficas. Más allá del temor, lo fascinante era lo que su excentricidad nos decía sobre su origen. Ningún proceso suave de formación planetaria puede producir una trayectoria así. Para alcanzar semejante valor, tuvo que haber sido empujado por fuerzas colosales. El colapso de una estrella masiva, una supernova cercana, o incluso la dinámica de un sistema múltiple de estrellas. Cada posibilidad apuntaba a un nacimiento violento. Con 3I Atlas, la astronomía no solo descubría un objeto más, sino un testimonio matemático de que la galaxia está llena de restos que cuentan historias de destrucción y creación, escritos en números que desafían toda lógica. Durante miles de millones de años, 3I Atlas viajó en el silencio absoluto del espacio interestelar. Su núcleo, compuesto de roca y hielo, permaneció inmutable, protegido por una costra endurecida por rayos cósmicos y diminutos impactos de polvo interestelar. A temperaturas cercanas al cero absoluto, nada parecía capaz de alterar su letargo. Sin embargo, al acercarse a nuestro Sol, ocurrió lo inevitable. El gigante dormido despertó. Las primeras señales llegaron el 21 de julio, cuando el telescopio espacial Hubble apuntó hacia el objeto. Lo que al inicio parecía un simple punto luminoso, reveló una visión inesperada. Una envoltura brillante en forma de lágrima. Una enorme coma de gas y polvo rodeando un núcleo central. 3I Atlas no era solo una roca errante, era un cometa activo que comenzaba a liberar sus secretos. El telescopio espacial James Webb confirmó la naturaleza de esta actividad. Detectó dióxido de carbono, monóxido de carbono y vapor de agua, las huellas químicas clásicas de un cometa. El observatorio Swift encontró radicales hidroxilo y el Very Large Telescope en Chile identificó la presencia de cianuro y hasta rastros de níquel atómico. La imagen era clara, un cuerpo helado que, tras dormir por eones en la oscuridad, despertaba bajo la caricia ardiente del Sol.
Lo sorprendente no era solo la actividad, sino su intensidad. A diferencia de los cometas de la nube de Oort, que comienzan a desgasificarse a grandes distancias, 3 y Atlas parecía resistirse al principio. Solo cuando se acercó a unas pocas unidades astronómicas del Sol, su superficie comenzó a fracturarse y liberar enormes cantidades de polvo. Este retraso sugería que su costra protectora era mucho más gruesa que la de cualquier cometa conocido, fruto de su paso por regiones hostiles del espacio galáctico. ¿Qué sucedería si este comportamiento no fuera único? Podría significar que los cometas interestelares conservan en su interior compuestos intactos desde los albores de la galaxia. 3 y Atlas se convirtió en una cápsula del tiempo, un cofre helado capaz de revelarnos cómo era la química de otros sistemas estelares hace miles de millones de años. Cada nueva observación era un recordatorio de que no estábamos frente a una simple curiosidad cósmica. Su despertar no solo iluminaba el cielo, también arrojaba luz sobre nuestro pasado estelar y sobre el futuro de la exploración científica. El visitante dormido había abierto los ojos, y con él, los secretos de mundos que jamás conoceremos. En el universo, los cometas tienen una regla inquebrantable. Sus colas siempre apuntan en dirección opuesta al Sol. Esto ocurre porque la radiación solar y el viento de partículas cargadas empujan el polvo y el gas lejos del astro. Sin embargo, 3 y Atlas parecía reírse de esa norma cósmica. Sus observaciones mostraban algo inquietante. Parte de su cola se dirigía hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Los astrónomos quedaron desconcertados. La presión de la radiación solar debería ser suficiente para empujar incluso partículas microscópicas. Pero este cometa estaba expulsando material tan denso y pesado que ni la fuerza del Sol podía desviarlo. Era como si estuviera lanzando una descarga de proyectiles cósmicos, grandes fragmentos de polvo e incluso trozos de hielo que avanzaban por pura inercia, ignorando la presión solar. El fenómeno se describió como un disparo de escopeta cósmica. En lugar de la cola elegante y uniforme de los cometas comunes, 3A y Atlas mostraba una estela caótica, con partículas masivas que parecían desafiar la física habitual. Esto no solo era extraño, también resultaba potencialmente revelador. Significaba que en su interior ocurrían procesos más violentos de lo esperado. Una hipótesis sugería que bolsas de gas atrapadas bajo la superficie alcanzaban presiones enormes hasta que de repente estallaban. Esta liberación explosiva lanzaba partículas grandes en trayectorias rectas, incapaces de ser desviadas. Otra posibilidad era que el núcleo estuviera formado por un conglomerado suelto de fragmentos, un verdadero montón de escombros. En ese caso, al calentarse, se desprendían pedazos enteros que salían disparados hacia adelante. ¿Qué sucedería si este tipo de comportamiento fuera común en objetos interestelares? Podría significar que muchos de ellos no son cuerpos sólidos, sino estructuras frágiles, reliquias de procesos de formación planetaria que nunca llegaron a consolidarse. 3 y Atlas, en ese sentido, no era solo un viajero extraño, sino una ventana a los mecanismos de construcción y destrucción que dieron forma a otros sistemas estelares. La cola apuntando hacia el Sol se convirtió en uno de los misterios más comentados por la comunidad científica. No era un error de observación, era un hecho verificable por múltiples telescopios. Con cada nuevo registro, la figura de este cometa se volvía más enigmática. Ya no era solo su velocidad o su excentricidad lo que sorprendía, sino también su manera única de desafiar las leyes cósmicas que dábamos por seguras. Al rastrear el camino de 3 y Atlas hacia atrás, los astrónomos notaron que no provenía de una dirección cualquiera. Su trayectoria apuntaba hacia la región del disco grueso de la Vía Láctea, un lugar donde habitan estrellas antiguas que orbitan en ángulos inclinados respecto al plano principal de la galaxia. A diferencia del disco delgado, donde se encuentran estrellas jóvenes como el Sol, el disco grueso es un cementerio viviente de sistemas que se formaron hace miles de millones de años. La velocidad vertical del objeto, al moverse hacia arriba y abajo respecto al plano galáctico, era mucho mayor que la de las estrellas vecinas. Esto revelaba que no compartía el movimiento ordenado del disco delgado, sino la dinámica caótica de los restos más viejos de la galaxia. Era como si el cometa llevara consigo una firma de identidad, un documento cósmico que lo vinculaba con la época en que la Vía Láctea aún se estaba construyendo a través de colisiones y fusiones con otras galaxias.
los análisis sugirieron que 3i Atlas pudo haberse formado en un sistema estelar primitivo hace más de 7.000 millones de años. En ese entonces, nuestro propio Sol no existía, y la Tierra estaba aún a miles de millones de años de nacer. Este objeto errante era, en esencia, un testigo de una era en la que la química del universo era distinta, cuando los elementos pesados apenas comenzaban a enriquecerse en el polvo estelar. ¿Qué sucedería si cada fragmento del disco grueso que llega a nuestro sistema solar pudiera hablarnos de su origen? 3i Atlas no era solo un cometa interestelar, era una cápsula del tiempo que contenía información de un universo más joven y violento. Su simple paso por nuestra vecindad era una oportunidad única para estudiar cómo se formaban y evolucionaban los sistemas planetarios en épocas en que las galaxias eran verdaderos campos de batalla cósmicos. El disco grueso, con sus estrellas envejecidas y sus órbitas inestables, guarda secretos que los telescopios apenas empiezan a descifrar. 3i Atlas, con su composición, su trayectoria y su antigüedad, se convirtió en la primera prueba tangible de que esas reliquias no solo existen, sino que pueden cruzar fronteras estelares y llegar hasta nosotros. En su interior viaja la memoria de un tiempo en el que la Vía Láctea era un caos de colisiones, y comprenderlo es comprender también de dónde venimos. 3i Atlas no era solo un objeto veloz y excéntrico. Cada análisis indicaba que llevaba viajando por el espacio interestelar durante miles de millones de años. Para los astrónomos, esto significaba que estábamos observando un fragmento que había sobrevivido a las eras más violentas de la galaxia. Cuando se formaron las primeras estrellas masivas, cuando las supernovas regaron el cosmos con elementos pesados, este viajero ya existía, vagando en la oscuridad. Las estimaciones de edad situaban su origen en un tiempo cercano al nacimiento de la propia Vía Láctea. En esa época, las colisiones entre galaxias eran frecuentes y los sistemas planetarios recién formados sufrían perturbaciones violentas. Es posible que 3i Atlas haya sido expulsado de su sistema por el estallido de una supernova o por el encuentro cercano con otra estrella. Desde entonces, atravesó regiones caóticas, nubes de polvo, brazos espirales y campos gravitacionales que habrían destruido a cualquier cuerpo más frágil. La sola supervivencia del objeto era un misterio. La mayoría de fragmentos expulsados en esas condiciones terminan desintegrados por fuerzas de marea o desgastados por impactos de micrometeoritos. Sin embargo, 3i Atlas seguía intacto, con un núcleo capaz de liberar gas fresco y polvo cuando el Sol lo calentó. Esto sugería una estructura interna más resistente de lo que cabría esperar, como si hubiera sido reforzado por la misma violencia que lo lanzó al vacío. ¿Qué sucedería si cada objeto interestelar que nos visita fuese un superviviente de catástrofes inimaginables? Entonces estaríamos ante verdaderos fósiles cósmicos, reliquias que transportan información sobre la evolución de galaxias enteras. 3i Atlas no era un simple visitante. Era una cápsula del tiempo que había atravesado la historia del universo y aún guardaba en su interior huellas de procesos que jamás podremos presenciar directamente. Los científicos sabían que esta era una oportunidad irrepetible. Estudiar a 3i Atlas significaba estudiar la historia antigua de la Vía Láctea. Sus gases, su polvo y su estructura podían revelar cómo se formaban los primeros sistemas estelares, cómo eran los materiales disponibles y cómo la violencia galáctica moldeaba a los mundos. El cometa se convirtió así en un narrador silencioso, un testigo mudo de miles de millones de años que por un breve instante decidió cruzar por nuestro cielo. Mientras 3i Atlas seguía su trayectoria implacable, los astrónomos calcularon un detalle que despertó aún más expectación. El visitante interestelar tendría un acercamiento notable al planeta rojo. El 3 de octubre del año 2025, su órbita lo llevaría a tan solo 29 millones de kilómetros de Marte. Esa distancia, aunque inmensa en la escala humana, es relativamente corta en términos cósmicos, lo suficiente como para permitir una observación privilegiada. Las agencias espaciales comenzaron a preparar sus instrumentos. El orbitador de reconocimiento de Marte, equipado con la cámara IRISE, tendría la oportunidad única de captar imágenes de un objeto interestelar desde la órbita de otro planeta. Ningún visitante de este tipo había sido observado tan de cerca. Las fotografías podrían revelar detalles de la estructura del núcleo, variaciones en el brillo e incluso fragmentos desprendiéndose de la superficie. Marte
silencioso testigo de este acontecimiento, se convirtió en un punto estratégico para estudiar al cometa. Desde la Tierra, los telescopios continuarían siguiéndolo, pero la distancia más corta desde el planeta rojo permitiría una resolución sin precedentes. Era como tener un laboratorio natural en pleno sistema solar, un escenario en el que la ciencia podía adelantarse a sus propios límites. Los cálculos mostraban que, durante el perihelio, alcanzaría una velocidad cercana a los 68 kilómetros por segundo. El Sol lo calentaría con toda su fuerza, y el objeto expulsaría enormes cantidades de gas y polvo, intensificando su coma y su cola. Las imágenes tomadas desde Marte podrían capturar este espectáculo en pleno auge, registrando la transformación del visitante en su punto más activo. ¿Qué sucedería si de esas observaciones surgieran pistas sobre su verdadero origen? La química revelada por espectroscopía podría indicar si se formó en una región rica en metales o en un entorno pobre en elementos pesados. Podría incluso mostrar compuestos nunca antes vistos en nuestro sistema solar, confirmando que los procesos de formación planetaria en otras partes de la galaxia difieren de los que dieron lugar a la Tierra y sus vecinos. Cuando los telescopios más avanzados comenzaron a estudiar la luz de 3I Atlas, los resultados sorprendieron incluso a los investigadores más experimentados. Cada cometa revela su composición a través de las líneas espectrales, huellas químicas que muestran qué gases y elementos contiene. En este caso, lo que se observó no encajaba del todo con lo que se esperaba. El telescopio espacial James Webb detectó vapor de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono, ingredientes comunes en los cometas. Pero las proporciones no coincidían con los valores registrados en el sistema solar. La relación de deuterio e hidrógeno en el agua era mucho más alta que la de nuestros océanos, lo que indicaba que se había formado en un entorno mucho más frío y distante que el de la nebulosa que dio origen al Sol. El Very Large Telescope en Chile aportó otro detalle inquietante: la presencia de vapor de níquel atómico. Este elemento requiere temperaturas muy altas para desprenderse de los granos sólidos, algo inusual en cometas comunes. La explicación podía estar en una composición particularmente metálica del núcleo, con inclusiones de hierro y níquel que se formaron en una región rica en elementos pesados, o bien en procesos internos de calentamiento que aún no comprendemos. Además, se detectaron trazas de cianuro, un compuesto volátil pero clave para entender la química prebiótica. La presencia de cianuro en un objeto interestelar despertó especulaciones sobre si materiales como este podrían sembrar de moléculas complejas a los sistemas que atraviesan, aportando ingredientes para la vida en lugares remotos de la galaxia. ¿Qué sucedería si en la composición de 3I Atlas se encontraran patrones únicos que no se repiten en ningún cometa del sistema solar? En ese caso, tendríamos la prueba de que los procesos de formación planetaria en otros sistemas pueden producir mundos radicalmente diferentes, con químicas imposibles de recrear en nuestro entorno. Cada línea espectral observada era como una firma, un mensaje enviado desde otro tiempo y otro lugar. Y lo más desconcertante era que, lejos de simplificar el misterio, cada descubrimiento lo hacía más profundo. 3I Atlas no era solo una roca helada errante. Era un cofre de información química, un mensajero silencioso que cargaba con secretos de un sistema estelar que probablemente ya ni siquiera exista. La trayectoria extrema de 3I Atlas, su velocidad descomunal y su composición anómala llevaron a los astrónomos a plantear un origen marcado por la violencia. Un objeto no alcanza 60 kilómetros por segundo en relación con su entorno estelar por procesos suaves de formación. Para adquirir tal impulso, tuvo que haber sido expulsado con brutalidad, como un fragmento desgajado de un sistema en caos. Una de las hipótesis más fuertes es que nació en un sistema estelar que sufrió la explosión de una supernova. Cuando una estrella masiva llega al final de su vida, libera una onda expansiva capaz de arrancar planetas, asteroides y cometas de sus órbitas, lanzándolos al espacio interestelar con velocidades enormes. Si 3I Atlas se formó cerca de una estrella de ese tipo, su viaje pudo comenzar con la destrucción de su propio Sol. Otra posibilidad es que habitara en un sistema múltiple de estrellas. En esas configuraciones, las interacciones gravitacionales son inestables. Un acercamiento demasiado cercano a una de las estrellas podría haberle dado el empujón final para escapar. Como un náufrago expulsado de su hogar,
habría partido en una travesía sin destino fijo, condenado a vagar por la galaxia para siempre. También se ha especulado con colisiones a gran escala. El choque de dos cuerpos planetarios podría haber generado fragmentos expulsados a velocidades extremas. 3I Atlas podría ser uno de esos escombros, un pedazo arrancado de un mundo que ya no existe. Si esa teoría fuera cierta, estaríamos observando no solo un cometa, sino una reliquia de un planeta destruido hace miles de millones de años. ¿Qué sucedería si cada visitante interestelar que encontramos fuese el eco de una tragedia cósmica? Entonces, cada objeto no sería solo un viajero, sino la prueba tangible de que el universo crea y destruye mundos de manera implacable. 3I Atlas sería así un testimonio silencioso de la violencia galáctica, una evidencia de que la estabilidad de los sistemas solares es más frágil de lo que pensamos. Aunque no existe consenso definitivo, lo cierto es que la historia de este objeto no puede separarse de la palabra catástrofe. En su núcleo helado y en su trayecto perfecto, se esconden las huellas de un pasado marcado por el caos. Y cada kilómetro que avanza es un recordatorio de que en la galaxia, la destrucción es tan común como la creación. El estudio de 3I Atlas no solo busca descifrar su origen, también nos ofrece una ventana hacia otros sistemas estelares. Cada fragmento de hielo, cada partícula de polvo y cada molécula de gas que desprende es una muestra directa de un entorno que jamás podremos visitar. Es como si el universo nos hubiera enviado una cápsula del tiempo desde un sistema desaparecido hace miles de millones de años. Las proporciones químicas anómalas, como el exceso de deuterio en el agua y la presencia de níquel vaporizado, sugieren que el cometa se formó en un ambiente muy diferente al de nuestra nebulosa solar, tal vez en una región donde las temperaturas eran mucho más bajas, lo que permitió que ciertos compuestos quedaran atrapados en el hielo. O quizá en un sistema donde las estrellas enriquecieron el medio con metales de manera distinta, dejando una huella única en los cuerpos que nacieron allí. El hallazgo refuerza una idea poderosa, la de que cada sistema planetario es único. Los materiales que forman mundos en un rincón de la galaxia pueden ser radicalmente distintos a los que moldearon la Tierra y los demás planetas del Sol. Esto significa que si existen mundos habitables en otras estrellas, su química podría ser extraña, tal vez incompatible con la vida tal como la conocemos, o quizá incluso más favorable a su aparición. ¿Qué sucedería si cada visitante interestelar que cruza por nuestro cielo fuera una muestra distinta de los laboratorios naturales de la galaxia? Entonces, cada encuentro nos permitiría ampliar el mapa de posibilidades cósmicas, desde mundos ricos en agua hasta sistemas donde predominan los metales pesados o los compuestos orgánicos complejos. 3I Atlas se convierte así en un embajador involuntario. No porta banderas ni mensajes escritos, pero en su interior guarda información más valiosa que cualquier carta: la receta química de un sistema ajeno al nuestro. Observarlo, analizarlo y comprenderlo nos ayuda a construir una visión más amplia de la galaxia, una donde la diversidad es la regla y no la excepción. 3I Atlas seguirá su curso imperturbable después de rozar nuestro sistema solar. En diciembre de 2025 alcanzará su punto más cercano a la Tierra, pero aún entonces se encontrará a más de 240 millones de kilómetros. Será la última oportunidad para observarlo antes de que su brillo se desvanezca en la negrura interestelar. A diferencia de los planetas, que retornan en ciclos predecibles, este visitante no volverá jamás. Su trayectoria lo llevará de regreso al vacío, hacia regiones donde ningún telescopio humano podrá seguirlo. Sin embargo, su legado permanecerá. Los datos recopilados durante su breve paso marcarán un antes y un después en la astronomía. Por primera vez hemos estudiado de manera detallada un objeto del disco grueso de la galaxia, confirmando que el espacio entre las estrellas está lleno de fragmentos expulsados por procesos violentos. 3I Atlas no fue solo una curiosidad cósmica, fue una prueba viviente de que nuestro sistema solar no está aislado, sino conectado a la dinámica mayor de la Vía Láctea. Los registros espectrales, las imágenes de su coma y la extraña orientación de su cola quedarán guardados como referencia para futuras generaciones. Tal vez, cuando la humanidad disponga de naves capaces de recorrer distancias interestelares, recordemos a 3I Atlas como el mensajero que nos mostró por primera vez la riqueza y la diversidad de otros sistemas. ¿Qué sucedería si este visitante fuera apenas el preludio de una serie de hallazgos mucho más asombrosos? Los nuevos observatorios, como el Vera Rubin,
prometen descubrir varios objetos interestelares cada año. Esto significa que pronto podríamos tener un catálogo completo de viajeros cósmicos, cada uno con historias diferentes que contar. Y entre ellos, quién sabe, podría aparecer alguno con características tan extrañas que nos obligue a replantear incluso nuestras teorías más firmes sobre el universo. Tracy Atlas ya se aleja, pero su paso breve nos dejó una lección inmensa. El cosmos está vivo, en movimiento, lleno de mensajeros que cruzan fronteras invisibles para recordarnos que somos parte de algo mucho más grande. No volveremos a verlo, pero lo que nos enseñó quedará para siempre. Si disfrutaste este viaje por los misterios de la galaxia, suscríbete, activa la campanita y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta exploración hacia lo desconocido.